Vamos a orar. Señor, hoy tú nos permites a través de abrir tu palabra, acercarnos, como dice tu palabra, Señor, en Hebreos 4, podemos nosotros acercarnos hoy confiadamente ante tu trono de tu gracia, Señor. Señor, no estamos aquí para escuchar palabras de hombres, no estamos aquí, Señor, para escuchar una opción más en el camino de opciones que hay en este mundo. Señor, estamos aquí para escuchar el único camino, la única verdad, la única vida abundante. Estamos aquí, Señor, para escuchar un evangelio que, Señor, nos dé esperanza, nos muestre la grandeza y la maravillosa bendición de que tenemos todos los hombres de hemos atesorado es mejor que Cristo. Y Señor, tu palabra dice que ninguno puede venir, Señor, ante ti si tú no lo traes. Y Señor, clamamos porque sea el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo que nos lleve, Señor, hacia ti, para que podamos disfrutar, Padre, el conocerte, el disfrutar de las bendiciones, Señor. Y no, Señor, de las mismas, sino de la fuente de toda bendición, que es Cristo Jesús. Rogamos todo esto, Señor. Amén. Bueno, les recordamos ahí que pongan su celular en vibrador, lo apague, estemos cerca de nuestros hijos para mostrarles a Cristo las porciones de la palabra. Y vamos entonces a iniciar el estudio de la palabra, que sea el Señor el que pueda abrir nuestros ojos para que podamos nosotros ser instruidos con la palabra de Dios. Bueno, nos quedamos el domingo pasado en relación a esta serie de mensajes. Este es el mensaje relacionado con este acrónimo que hemos como iglesia definido de la gracia. Y es la gracia la cual nos habilita para que nosotros podamos ver las maravillas del Señor. Y vamos a continuar el día de hoy en relación donde nos quedamos. El domingo pasado vimos la primera significado, que la gracia es un regalo, es algo inmerecido, es gratuito, regalo y poder de Dios. La gracia no es una dotación de recursos materiales. La gracia no es solamente la gracia pasada en la cual Cristo Jesús se hizo hombre para tomar el lugar de todo aquel que en Él cree, sino la gracia tiene una connotación pasada, presente y futura, que la cual nos hace nosotros mirar a Cristo, sus promesas, y ver que hay una promesa mejor que cualquier otra cosa, y esa es Cristo. Y vimos también que la gracia resuelve todo y me satisface en todo. Vimos como texto base en Juan 6, 35 y 36 esto, en que el Señor Jesús dijo: yo soy el pan de vida, Él es la fuente de agua viva. Y si nosotros estamos ciertamente distraídos o concentrados en cualquier otra cosa, necesitamos escuchar, ver a Cristo, ser apuntados y ver que Él nos satisface en todo. Jesús es suficiente. Y vemos que la gracia de Dios nos activa. La gracia de Dios nunca hace personas con una visión de la vida que sea mediocre. No hace ciertamente personas que sean perezosas. La gracia de Dios, dice Pablo, es poder de Dios. Nos activa para vivir. Es el ADN, es el poder que nos hace ver: yo quiero escuchar a Cristo, yo quiero ver a Cristo en esta enfermedad, en esta circunstancia.
Y vimos el domingo pasado donde nos quedamos que la gracia de Dios nos recuerda que contamos con ella todo el tiempo. Y la gracia de Dios, ¿quién es la gracia de Dios? ¿Quién es? Dice Juan 1:14, que vimos su gloria, lo vimos a Él, vimos a Dios mismo encarnado, que es lleno de ¿qué? De gracia y de ¿qué? Y de verdad. Síganme allí porque los veo con cara como que ¿de qué está hablando? Juan 1:14, noten esto. Y aquel verbo, dice la Escritura, aquel verbo. ¿Quién es el verbo? Juan 1:1 nos dice que el verbo, la palabra de Dios, es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo en su gracia todo lo creó para manifestar y mostrar a Cristo. Y ese Dios, esa gracia, versículo 14 dice Juan, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros y vimos sus atributos, vimos sus características. Ningún hombre no puede decir que no ha visto a Dios. Dios se reveló al hombre, Dios se revela al hombre hoy a través de su palabra. Y dice el versículo 14, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y subraya allí, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es esa gracia? Cristo mismo. Si tú conoces a Cristo, si tú escuchas a Cristo, si tú miras a Cristo, sabes que cuentas con Él todo ¿qué? El tiempo. En los mejores momentos y aún en los peores momentos, cuando yo he abandonado a Dios, cuando yo he desobedecido a Dios, cuento con Él, porque me recuerda la Escritura en Romanos capítulo número 5, versículo número 8, me recuerda que esta gracia, dice Pablo, que se manifestó ese amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Qué gran esperanza. Así es que si tú en esta semana te portaste muy mal, si tú hiciste lo peor, si tú piensas, sientes que eres lo peor, sí eres lo peor. Es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que somos todos pecadores. Pero quiero que veas a Cristo, quiero que veas, aún siendo lo pecador, lo vil, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Bendito sea Dios, porque tu matrimonio tiene esperanza, porque tu hijo tiene esperanza, porque tú tienes que esperar, pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es ver esta gracia, Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a enfocarnos en Cristo y vamos a caminar en el siguiente punto. Esta gracia es maravillosa, maravillosa, porque incrementa día con día. Bueno, pastor, incrementa día con día los precios, ¿sí? La canasta básica incrementa día con día. La tortilla ya no cuesta los 3 pesos, los 5 pesos que yo la compraba cuando era niño. La pechuga ya no cuesta los 30, 40, 50 pesos. Los problemas se incrementan cada día, y más si acaba de nacer uno de tus hijos. Un pecador aporta más pecado. Y pastor, me estoy haciendo cada vez más viejo, me estoy cansando, y ahora me dijeron en este diagnóstico de esta salud. Sí, y ciertamente los problemas incrementan, pero esta gracia aumenta cada día, es mayor, nada la detiene, nada la contiene, porque Dios dice ciertamente, el salmista en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los mismos cielos, el universo mismo, no puede contener esta gracia. Y quiero que veas esta gracia en el Salmo 8. Vamos allí, brevemente. Salmo número 8. Quiero que cada uno de nosotros admiremos esta gracia y admiremos a Cristo. En otras palabras, honremos a Cristo, adoremos a Cristo. Vean esto, Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, yo quiero contemplar tu gracia. Yo quiero ver, Señor, que mi problema es diminuto ante tu gracia, ante tu majestuosidad. Dice el versículo número 2. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde?
en toda la tierra. En tu problema, en tu aflicción. Tu problema y tu aflicción no es más grande que el nombre de ¿quién? Que Dios. Ciertamente nos sentimos apachurrados, nos sentimos que no tenemos esperanza porque no estamos viendo a quién, a Cristo. La gracia de Dios. Versículo número 2, versículo 1. Has puesto tu gloria. ¿Recuerdan Juan 1:14? Vimos su gloria, gloria llena de ¿qué? De gracia. Cuando Juan está hablando y cuando la palabra de Dios habla de la gloria de Dios, está hablando de ¿quién? De Cristo. Y cuando hablamos de Cristo estamos hablando de su ¿qué? Gracia, que su gracia está en toda la tierra. Y has puesto tu gloria ¿sobre quién? Sobre los cielos. Mira, muchas veces nuestros problemas no alcanzan ni los 3 metros del techo ni el segundo piso. Y la gracia de Dios está ¿por qué? Por encima de los ¿qué? Cielos. ¿Por encima de quién? De nosotros. Versículo número 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Fundaste la fortaleza. El Señor es mi fortaleza. Su gracia está conmigo, incrementándose día con día a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y vengativo. Versículo 3. Observa esto. Cuando yo veo tus cielos, veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas, me pregunto, versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Día con día, ¿saben qué? El Señor está visitándonos, ¿no es cierto? Dios te proveyó casa, te proveyó trabajo, te proveyó alimento, te proveyó lo necesario. El Señor en su gracia está derramando gracia inmerecida a cada hombre. ¿Con qué propósito? Para que vea los cielos, pueda contemplar y pueda decir: Señor, cuán glorioso es tu nombre, que está por encima de los ¿qué? Cielos. Y entonces mi problema está aquí y la gracia de Dios es mayor que y esto incrementa cada día. Versículo número 5. Le has hecho al hombre poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la ¿qué? La tierra. Gracias al Señor. Que mi problema no está por encima del nombre de ¿quién? De Dios. Bueno, dicho esto como introducción, vamos a entrar a este detalle. Vamos a Efesios, capítulo número 1, versículos del 3 al 14. La gracia de Dios incrementa cada día. La gracia de Dios incrementa cada día. Este es un buen recordatorio para cada uno de nosotros. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, en el versículo número 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y observa esto. Esta gracia de Dios es una gracia que su fuente no puede ser reducida. Efesios 1:3 nos bendijo, y subraya estas palabras, nos bendijo con toda bendición ¿qué? Espiritual. Subraya esto, toda bendición. ¿Qué bendición te hace falta dentro de toda bendición espiritual? Ninguna. ¿Están todas qué? Las bendiciones. Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que te hubieran detectado esa enfermedad, que te hubieran dicho la peor noticia, que tu esposo hubiera pecado contra ti, o tú contra él, o a tu prójimo contra ti, tú, si eres un hijo de Dios, esa es la gran diferencia de estar en la gracia de Dios, de estar conociendo y escuchando. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. Observa esto, en los lugares celestiales. Y toda esa bendición espiritual, ¿en dónde se encuentra? Juan 1:14. Vimos su gloria, lleno de ¿qué?
de gracia. Esa bendición en quién está. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Quién es la fuente? ¿Dónde están esas bendiciones espirituales? ¿Dónde está ese incremento de provisión? Por eso puedo acercarme confiadamente ante el trono de ¿qué? De la gracia. Para que ese trono de la gracia, Cristo que está sentado, como hace unos momentos entonábamos, contempla a Dios en su trono ¿qué? Está ese trono de gracia. Allí toda esa riqueza, toda esa esperanza que yo hoy carezco, adolezco, proviene ¿de dónde? De la fuente de gracia. ¿Quién es? En Cristo. ¿Lo observan? Si tú y yo no tenemos a Cristo, no tenemos ¿qué? Bendición espiritual. Pero mi deseo no debe ser la bendición espiritual. Mi deseo debe ser, mi deleite debe ser ¿quién? Cristo. Versículo número 4. Nota esto. Según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Por qué en Él? Porque Cristo en su misericordia tuvo ¿qué? Me dio gracia para que yo ciertamente mi propósito de mi vida, el propósito que Dios me escogió es para adorarle. Y observa, me escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Esto es maravilloso y subrayen allí la palabra en Él. Nota esto. En Cristo, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual se encuentra ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo Él me escogió. Su gracia, desde antes de que se formara el mundo, el universo y todas las cosas, su gracia empezó a ¿qué? A ser derramada ¿sobre quién? Sobre mí, sin que yo existiera. Esa gracia empezó en una dotación de cero gracia. Empieza la primera gracia. Dios antes de que te crea te da una dotación de bendición, toda bendición espiritual. Imagínense, nacimos con una naturaleza caída, sin nada, en una vida de perdición, en una vida de sufrimiento, y Dios desde la eternidad pasada me escoge y me da una dotación infinita, abundante de gracia que se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, de cero paso ¿a qué? A infinita ¿qué? Bendición, que todo eso está ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículo número 4. ¿Con qué propósito? Para que yo despilfarre la bendición espiritual, para que yo viva para mí. Eso es lo que queremos muchos, ¿no es cierto? Hijo, oye, papá, dame dinero. Mamá, yo quiero. Todos lo hacemos. Desde el más chiquito, y egoístamente nos acercamos a Dios. Muchas veces nos acercamos, y la mayoría yo pudiera decir, con un corazón que amamos y deseamos más la bendición espiritual que a quién, que a la fuente de la gracia. Imagínate que tú vinieras a mí y yo te dijera, hermanos, yo tengo 10 millones de pesos. ¿Cuánto necesitas tú? No, pues yo necesito 10,000 pesos. Y tú, no, pues yo necesito 100,000 pesos. Y entonces, yo doy. Y el valor no está en la bendición, el valor está en la fuente de esa bendición. ¿Yo para qué quiero 10,000 millones de pesos si el que vale más es ¿quién? Cristo Jesús. Y nota esto, que el propósito de toda esa gracia, versículo 4, es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios es bien mala onda y quiere frustrarme y vivir en este mundo amargado, porque yo no puedo disfrutar el placer en este mundo de infinitos placeres pecaminosos. No, porque yo le pertenezco. Santos y sin mancha, ¿para quién? Para Él. ¿Por qué? Porque Él me escogió. ¿Por qué? Porque Él me bendijo.
Y observa esto, ¿por qué? Versículo 5. Porque en amor Dios nos predestinó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su ¿qué? Voluntad. Versículo 6, ¿con qué propósito? Para alabar su gloria, para alabanza de la gloria de su ¿qué? De su gracia. Esto es muy importante y quiero separarlo en dos secciones. Sección número 1. Cuando nosotros no estamos cumpliendo el propósito de nuestra existencia, para lo cual Dios nos creó, sufrimos, padecemos, nada nos satisface, nada nos tiene contentos, ¿no es cierto? Probamos un trabajo, probamos una carrera, probamos una persona, me divorcio, me separo, y la gente piensa que el problema es el trabajo, que el problema es la mujer, que el problema es el hombre, que el problema es el gobierno, pero no se ha dado cuenta que el problema fundamental es que no está cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha creado. ¿Para qué Dios nos creó? Vayamos a Colosenses capítulo número 1 y observen esto. Colosenses capítulo número 1, versículo número allí. Versículo número 16, observen esto. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, subraya eso, todo fue creado por medio de él. ¿Y con qué propósito? Para él. Mira, si hay un consejo que podemos dar al hombre, a todos los hombres, es: todas las cosas fueron creadas por medio de él. ¿Y con qué propósito? Para él. Cuando yo no entiendo este propósito, yo pienso que el dinero no es suficiente. Yo pienso que la comida no me satisface. Yo pienso que esta persona no llena mis expectativas. Yo pienso que esta vida ciertamente no es para mí. Yo merezco algo mejor, porque yo estoy viviendo para mi ¿qué? Propósito. Mi propósito. Y nota esto. Dice: todas las cosas fueron creadas por medio de él. ¿Y con qué propósito? Para él. ¿Por qué? Versículo 17. Porque él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él ¿qué? Subsisten. ¿Cuál es nuestro problema fundamental? ¿Por qué no tenemos contentamiento? ¿Por qué no hay deleite en lo que Dios nos da? ¿Por qué ciertamente Dios no es nuestra prioridad? ¿Por qué ciertamente en mi matrimonio yo no tengo contentamiento? Porque yo estoy buscando las cosas para mí y hago las cosas por medio de mí, y el fin de eso resulta en falta de contentamiento. Y el propósito, regresemos a Efesios capítulo número 1, versículo número allí 6, Efesios 1:6, nota esto: su gracia Dios nos la ha dado desde la eternidad pasada. Nos dio una dotación para que seamos bendecidos en Cristo. Nos dio una dotación de gracias para que vivamos para Él y vivamos una vida, como dice el versículo número 6, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué le preguntan a una gente? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Ay, y la mentira más grande que nos cuenta Disney es encontrarnos a nuestro príncipe ¿qué? Azul. Y nuestro príncipe azul huele feo. Nuestro príncipe azul es grosero, es infiel, es mentiroso, todo lo que quieras echar. Eso te hace ver que necesitas ¿a quién? A Cristo, necesitas su gracia. Y de igual forma, el hombre
La mentira que le dices es que tú tienes que ser macho, es que tú tienes que ser el primero, es que tú tienes que tienes que oler bien, vestir bien, hablar bien, tener bien. Tú para eso no fuiste creado. Versículo 6, ¿para qué fuiste creado? ¿Para qué? Para alabar, honrar y disfrutar la fuente de gracia abundante que es que Cristo Jesús. Mira, tu vida está resuelta muy sencillamente. Si tú no ves que tu propósito en esta vida es disfrutar, alabar y honrar a Dios, nada te va a poder ¿qué? Satisfacer. Nada. Puedes estudiar mucho. Por la gracia de Dios, Dios ahora me está permitiendo seguir estudiando. Y Dios me ha permitido estudiar ciertamente. Y cuando vamos a un cierto aspecto en una educación, te das cuenta que dices, la gente quiere saber más para tener ¿qué? Más. Hermanos, el conocimiento que Dios nos ha dado, la bendición de estudiar tiene un solo propósito: alabar y honrar más ¿a quién? A Dios. Si tu trabajo no te está haciendo alabar y honrar más a Dios, te voy a contar el fin de tu historia: frustración, amargura. Porque tú no fuiste creado ¿para qué? Para eso. Joven, escucha bien esto. Por eso hay tanto ni sabe ni qué hacer, ni a dónde ir, ni qué pedir, y ni sabe para dónde. Está bien perdido, así estamos todos. Es lo que nos dice Isaías 53. Cada quien va para donde considere, pero buenas nuevas. Jesucristo vino para mostrar lo que solamente, como dice el salmista, Padre, en tu presencia hay plenitud ¿de qué? De gozo. Delicias a tu derecha, a tu diestra y a tu izquierda. En otro sentido, si tú estás en Cristo, es un deleite. Mira, la única forma de poder con el que está al lado disfrutarlo es entender: Señor, tú me diste a esta pecadora, a estos pecadorcitos, para que yo pueda ver tu gracia. ¿Cómo tú me diste a este que tú lo quieres calificar como perverso, flojo, ignorante, y tú te crees mucho, pero tú necesitas gracia? Porque esa es la misma gracia que tú estás recibiendo y Dios no te ve de esa forma. Y entonces al ver eso, Señor, gracias, porque en medio del pecado, en medio de la incapacidad de mi cónyuge, en medio de la frustración que hay, yo necesito tu gracia, necesito verte. Y necesito ir a Efesios 1:3 y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición que espiritual. ¿Y esa bendición espiritual dónde está? ¿En dónde? Bueno, si tú te distrajiste y te perdiste, pues no sabes que está en Efesios 1:3. ¿Y Efesios 1:3 a dónde te lleva? En Cristo. ¿Nota esto? Entonces, observa, ¿por qué es esto? Efesios 1:5. ¿Por qué? Nota esto. Porque Dios muestra, Romanos 5:8, su amor para con nosotros, en que siendo nosotros ingratos, infieles, personas que después de escuchar el mensaje el día de hoy, quizá muchos se van a ir y van a seguir viviendo, vamos a seguir viviendo nuestra vida como si fuera algo normal. Dios muestra su amor, Dios muestra su gracia por amor. Dice el versículo 6, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, según el puro afecto de su ¿qué? De su voluntad. Versículo número 7, y observa esta gracia que aumenta desde la eternidad pasada, y cada vez que yo peco contra él, dice 1 de Juan, síganme allí, a 1 de Juan, capítulo número 2, versículo número 1, vean esto. En quien tenemos, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su ¿qué? De su gracia. Nota esta gracia abundante. Dijimos que nacimos sin gracia, ¿no es cierto? Bueno, si nacimos sin gracia, bueno, si tú eres escogido, naciste con una dotación de ¿qué? De bendición, de toda bendición ¿qué? Espiritual.
Ahora quiero que abras tus ojos bien grande. Cuando tú pecas, cuando yo peco, Efesios 1:7, ¿en quién? Dice allí, tenemos libertad, redención. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos pecado? Pecaron en esta semana contra su esposo. A ver, mujeres santas que se creen santas que no pecaron. Hombres que se creen santos que no pecaron. ¿Cuántos de aquí pecamos? ¿Cuántos de aquí pecamos y nadie nos vio? Bueno, Dios te vio y Dios me vio. Pero la palabra de Dios me recuerda. En quien tengo yo redención. Redención significa que Cristo pagó el precio de ese pecado que me hacía esclavo del pecado, como dice Juan 8:34, que el que comete pecado, esclavo del pecado, ¿qué? Es. En quien tenemos redención, dice el versículo 7, ¿por medio de quién? De su sangre. Sangre se refiere a la vida de quién? De Cristo. El perdón de qué? Pecados, según, nota esto, ¿según qué? ¿Lo diga el sacerdote? ¿El papa? ¿El pastor? No, según las riquezas de quién? Su gracia. Entonces, a ver, ¿cuántos pecados, cuántos de todos estos pecados que cometimos, cuántos de aquí ya lo confesamos? Levanten su mano. Dice la Biblia, el salmista, en el Salmo 19, líbrame de mis pecados que me son, ¿qué? Tú y yo tenemos que confesar los pecados, que nos estamos engañando, o en otro sentido, nos estamos siendo tontos. Y Señor, líbrame de mis pecados que me son, ¿qué? Ocultos. Juan 1 Juan 2:1. Noten esto, aquí está la gracia de Dios. Hijitos míos, estas cosas, está refiriéndose a creyentes. Lo mismo que Efesios, capítulo número. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no peques. Pero el Señor sabe que tú has pecado, has mentido. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Mejor deberíamos, una persona que dice, bien. La realidad es que la Biblia dice que ninguno de nosotros estamos bien. Porque somos, ¿qué? Pecadores. Si yo soy hijo, ¿cómo estás, hermano? Por la gracia de Dios, de acuerdo a Efesios 1:7, según su gracia, el Señor me está librando de mis, ¿qué? De mis pecados, está perdonando. O deberíamos decir, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo para platicar? Y así le damos la vuelta rápido. ¡Ole! ¿Cómo estás? Bien. Y entonces, ¿por qué no le dices a tu cara que diga lo mismo? ¿Estás bien? ¿Por qué no te veo en la iglesia? ¿Por qué, pues como que no vemos algo que está bien? Gracia. ¿A dónde voy? ¿Me dirijo a quién? 1 Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no, ¿qué? No pequéis. Y si alguno, ¿quién es ese alguno? Levanto la mano. Yo he pecado. Si alguno hubiere pecado, yo me recuerdo que tengo, ¿qué? Un redentor. Que según su gracia me perdona, ¿qué? Todos mis pecados. ¿Saben que los no creyentes y muchos creyentes nos olvidamos de esto? Por eso están atados en sus pecados y sienten que su vida no tiene salvación. Esas personas lo que necesitan ver, lo que necesitan contemplar es que el nombre de Dios es glorioso por encima de los cielos. Y si está por encima de los cielos, por encima de mi pecado, ¿por qué? Porque yo tengo un abogado que intercede por mí, que es Jesucristo, que vivió la vida perfecta que yo no puedo, y le dice al Padre, yo he muerto y he pagado el pecado de mi hijo. ¿Y quién es esa persona? 1 Juan 2:1. ¿Quién es? Entonces eso, mi carita de estar así, debe cambiar. Jesucristo es mi abogado. Jesucristo tiene esperanza. Amado hermano, si tu rostro, si tu vida no comunica esto,
El problema es que tú no estás teniendo una comunicación directa de confesión, de arrepentimiento, de esperanza, y no estás disfrutando y deleitándote en la gracia que está incrementando, ¿qué? Día a día. Bueno, si tú eres creyente, asumamos que tú eres creyente. Asumamos que tú estás entendiendo esto. Y tú estás viviendo y confesando tus pecados. Tú dime, naciste sin gracia. Si tú eres creyente desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, el Señor te bendijo con toda bendición espiritual, de acuerdo a las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. De cero pasaste a una infinita gracia. Asumamos que tienes 10, 20, 30, 40 años. ¿Cuántas veces has confesado tu pecado y Cristo, ¿qué ha hecho con tu pecado? ¿Te ha qué? Redimido, según las riquezas de su qué? Efesios 1, ¿qué? 7. Entonces, tú dime, ¿qué te hace falta? Nada. ¿Qué te hace falta? No sé. Lo que te hace falta es leer la Biblia. Es admirar la gracia que está incrementando día ¿qué? Con día. Miren, vidas chafas no podemos vivir, porque vivimos en un ambiente, si tú eres creyente, vives en un ambiente abundante de ¿qué? De gracia. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad, ¿cuál es? Hijitos míos, pongámonos a leer la palabra. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, yo le diría a Juan, todos hemos pecado, porque todos necesitamos de esta ¿qué? De esta gracia. Entonces, cuando tu hijo, tu hija, tu esposo o tú te achicopales porque te regañaron, porque te sientes mal y porque el Señor en otras palabras te está mostrando que has ¿qué? Pecado contra Él. ¿Y qué tienes que hacer? Ir con ¿quién? Con Jesucristo, que es el ¿qué? El justo, el recto, y es mi abogado. Y entonces, ¿por qué vas con la comadre? ¿Por qué vas? Y entonces, ¿qué tipo de conversaciones yo tengo si Cristo no está en el centro? Porque si Cristo es el medio abundante de gracia, y si yo asumo que tú eres creyente, lo que más disfrutas, quieres estar en un ambiente lleno de ¿qué? De gracia. ¿Lo ves? Entonces, pero si tú no estás en la comunión de la gracia, hay iglesias que se llaman Iglesia Cristiana de la Gracia. Todas las iglesias nos debemos llamar así. Familia de la gracia. Y lo entendemos teóricamente. Y entonces, ¿por qué no disfrutas de la comunión de la gracia en la iglesia? Entonces, ciertamente, no entiendo. ¿A poco hay una gracia que te está engañando allá en el mundo, que te está llevando a tu desgracia? Es la realidad. Si tú dices, pastor, yo vivo esta vida sin Cristo porque encontré una gracia mejor, yo te voy a decir, mira, te están dando a tole con el dedo, y ese es el diablo. Y el diablo tiene una agenda. A las 7 de la mañana busca robarte. A las 8 de la mañana busca destruirte. A las 9 de la mañana busca que te divorcies. A las 10 de la mañana busca tu perdición. Y así sigue y sigue. Y tú, feliz y contento, estás disfrutando de tu desgracia. Pero para esto Cristo vino. Vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura. Primera de Juan, capítulo número 3, versículo 8. Nota esto. Muchos de nosotros estamos practicando pecados, ¿no es cierto? Y no quiero traer condenación a tu vida. Lo que quiero, porque yo no condeno. Yo lo que quiero traer a tu vida es la palabra de Dios, y yo quiero que veas que la gracia de Dios está por encima de tu pecado. Más cuando abundó el pecado, dice la Escritura, sobreabundó ¿la qué? La gracia de Dios. ¿Saben lo que nos hace falta hoy en los púlpitos que predican y proclaman la palabra de Dios? Mensajes de gracia abundante que muestren que la gracia de Dios es un placer infinito que el pecado no me puede dar. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado. ¿Por qué practica el pecado? Porque está siendo engañado que vivir una vida sin la gracia de Dios es mejor. Y observa esto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, subraya esto, ¿apareció quién?
Mira, Dios no apareció para hacernos la vida amargada. No, eso es religión, eso es fanatismo. Dios apareció para que nosotros encontremos un placer más grande que el pecado. Y ese placer, una promesa, porque el pecado nos promete una promesa. Y Cristo nos promete una promesa mayor que el pecado. Juan 14. Voy pues a preparar una morada para que donde yo esté, allí también que vosotros que estéis. Entonces, versículo 8. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Vamos a ver allí. Juan capítulo 10, versículo número 10. Nota esto. Juan capítulo 10, versículo número 10. Dice la escritura de Dios allí: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Es el versículo 11. El 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos quieren una vida en abundancia? ¿Sí? Nada más 2, 3. Bueno, ¿qué tienes que empezar a ver? La gracia de Dios. Y empezar a ver tu desgracia. ¿Sin quién? Sin Dios. Y hay gente que dice: no, yo estoy bien. No. Conmigo no se meta. Usted no se meta. Pues el diablo ya se metió en tu vida y te está llevando a la desgracia. Tú dime si no quieres que te diga nada. Es falta de amor. Pero para esto Cristo, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo número 1, versículo número 5? En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. ¿Cómo es el amor del Señor? ¿No es cierto? Es gracia abundante. Mira, hermano, si esto no te emociona, si esto no te hace decir: wow, la gracia, yo quiero más de esta gracia, yo tengo que decirte que tú no estás viendo a Cristo. Estás viendo otro Cristo, que no es el de la Biblia. Nota esto. Entonces, vida para que la tengan en abundancia. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde compramos? ¿En qué tienda? Eso no se encuentra, eso no se puede comprar. Eso se encuentra solamente ¿en quién? En Cristo. ¿Lleno de qué? De gracia. ¿Y lleno de qué? De verdad. Bendito sea Cristo. Regresamos a Efesios, capítulo número 1. Hermanos, ¿cómo vamos? ¿Damos gloria a Dios por su palabra? Efesios, capítulo número 1, versículo número allí 7. Nos quedamos. Bueno, dice la escritura allí en Efesios, capítulo número 1, versículo número 7. Nota esto, me encanta, porque esto se pone cada vez mejor. O sea, si tú te quedas asombrado con wow, la gracia en el pasado, wow, la gracia en el presente, porque me está redimiendo cuando peco y me perdona, versículo número 7, y me redime del poder del pecado según las riquezas de su ¿qué? De su gracia. Ahora prepárate para el versículo 8. ¿Qué hizo? Sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Pastor, es que a mí no se me quedan 3 ni 4. Pues tienes que pedir más de 3 y más de 4 de su gracia, porque la palabra de Dios dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, ha orado, ha clamado, ha dado una dotación de gracia para que sobreabunde en ti toda ¿qué? Sabiduría. Pastor, pero a mí no me entra ninguna. Pues la mínima que te tiene que entrar es lo que dice Santiago 1, versículo número 8. Vamos allí. Santiago, capítulo número 1, versículo número allí 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¿Por qué? Porque dices,
Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros toda ¿qué? Sabiduría. Ahí está la obra de Dios, la provisión de la gracia de Dios, y mi responsabilidad es ¿qué? Santiago 1:5. ¿Pedir qué? Sabiduría. Es que yo no sé. Oye, ¿y ya le pediste a Dios sabiduría? ¿O todavía estás en el tema de que tú no confías en la gracia de Dios y tú quieres resolver este problema y tú quieres ver y vivir y tú no quieres decir nada y no quieres hacer nada? Miren, lo primero que deberíamos hacer es orar y pedir a Dios que sabiduría. Efesios 1:8 lo dice, nos hizo que esa bendición espiritual ya Dios la ha dado. El que tiene falta de eso, pídala a Dios, el cual da de acuerdo a Efesios 1:8. Da ¿qué? En abundancia, abundantemente, y da sin reproche, da ¿qué? Sabiduría. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es que, ¿cuándo fue la última vez? A ver, varones, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios sabiduría para hablarle y tratar a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez? Con todo el respeto, es mi responsabilidad de preguntar. ¿Y tú cuándo fue la última vez que le has pedido a Dios, Señor, dame sabiduría para que tome mi lugar como varón, como líder, como ejemplo? ¿Cuándo ha sido la última vez tu mujer que le estás pidiendo a Dios sabiduría para hablarle a tu esposo? Porque tu esposo quizá no ha sido diligente y no está tomando el lugar como varón que la Biblia dice. Cuando tú te arrancas con la sabiduría de este mundo, porque hay sabiduría de este mundo, ¿sí lo saben? Y esa sabiduría del mundo, ¿sí saben cómo la Biblia le llama? Demoníaca. Ay, pastor, no, ahora sí ya se pasó. Bueno, vamos a Santiago, capítulo número 3. Ve esto. Santiago 3, nota esto. Dice el versículo número allí, Santiago 3:15. Y vamos ahí al versículo número 14, Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis con la verdad. Porque esta sabiduría, nota esto, la sabiduría que no proviene de lo alto, la sabiduría que no es llena de gracia, que no proviene de Dios, produce un corazón, una vida amargada, una vida donde no hay contentamiento. Y esta sabiduría no es de Dios, sino que es una sabiduría de este mundo, que es terrenal. ¿Animal qué? Bueno, escuchando esto tendría que empezar a depurar mi casa, depurar lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, para centrarme en la sabiduría que proviene de ¿quién? De lo alto. El primer consejo que debería escuchar es el consejo de ¿quién? De la palabra de Dios. Y buscar el consejo de un hombre o de una mujer que caminen en la palabra de Dios. El manual se llama BIBLIA, o en inglés Bible. Y entonces, si no leemos la palabra de Dios, pues me voy a conducir a un camino donde no hay ¿qué? Donde no hay gracia. Donde el camino se llama con una entrada grande: amargura, falta de contentamiento. Vengan todos los que quieran amargura y falta de contentamiento. Eso es el camino. Y el camino del Señor es un camino de abundante. Una vida que yo he venido para que tengan que vida en abundancia. Pero mi responsabilidad es ¿qué? Pedir. Mi responsabilidad es leer lo que la palabra de Dios y disfrutar al máximo. ¿Caminar con quién? Con Dios. Hermanos, los creyentes deberíamos ser la gente que disfrute más la vida, porque quien va conmigo caminando es ¿quién? Dios. Yo no sé cuántos de aquí están disfrutando su vida. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. Si tú no estás disfrutando tu vida, tu matrimonio, tus hijos, y estás cansada y abatida, ¿a quién tienes que mirar? ¿A Cristo? ¿Cuántos de aquí no están disfrutando su vida? Sean honestos.
Mira, hermano, si no eres honesto, el Señor, estás engañando. Dice la Biblia en Primera de Juan, el que dice que no ha pecado, el tal es ¿qué? Mentiroso. Hermano, tenemos que confesar. Yo no estoy disfrutando mi vida en esta área. Señor, perdóname. Señor, pero hoy al escuchar tu palabra, yo puedo ver que tú ya me bendeciste desde la eternidad pasada con toda bendición. Y esa bendición se encuentra en Cristo. Señor, tú me has recordado el día de hoy que si no estoy viendo la abundante gracia, el propósito, tú me has creado para alabanza de tu ¿qué? De tu gloria. Si yo he vivido una vida en equivocación, yo encuentro redención y esa redención se encuentra en su gracia porque Él me perdona de todo pecado. Si después de escuchar este mensaje, tú dices, no quiero, mi responsabilidad delante de Dios es decirte, vas camino a una vida de amargura, sufrimiento, falta de contentamiento. ¿Y sabes qué? Esto se pone peor. ¿Por qué? Porque en una eternidad no habrá más esperanza. Y hoy es el día para que tú puedas ver a Cristo. Ahora, regresamos a Efesios, capítulo número 1, versículo número 8. Nota esto, 9. Esto es gracia, hermanos, esto es gracia. La Biblia está repleta de la gracia de Dios. La vida está repleta de la gracia de Dios. Dile a tu hijo, cuando el niño está y quiere su helado y quiere su paleta, y Dios en su gracia te da para que lo pagues, dile, hijo, esto es gracia de Dios. Esto provino del trabajo que yo no tenía. Esto, mira, esto es gracia de Dios. Nota esto, versículo número 9. Dándonos, ¿qué es gracia? ¿Regalo qué? Inmerecido. Dándonos a conocer el misterio de su ¿qué? De su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Versículo número 5. Están en amor. ¿Cuál es su voluntad? Dios nos ama, Dios nos predestina, Dios nos salva de vivir una vida sin goce, sin deleite, por haber ofendido a un Dios santo. Y todo esto nos adopta por el puro afecto de su ¿qué? De su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el deleite, el beneplácito, el cual se había propuesto. Ese deleite, ese propósito está ¿en dónde estaba? En sí mismo. ¿En quién? En Cristo. Quiero decirte esto es muy importante. En la medida en que tú y yo conozcamos más a Cristo, más me deleito en sus placeres, en sus propósitos, en lo que Dios me está permitiendo padecer, disfrutar, porque yo me quedo admirado cada vez más y más de su gran amor, de sus bendiciones, pero más allá de su amor y de las bendiciones está ¿quién por encima de ellos? Cristo. Poca profundidad en conocer a Cristo. Una vida superficial, un cristianismo superficial produce vidas cristianas que no encuentran placer y deleite de vivir para la alabanza y para la gloria de Dios. Díganme los cristianos más amargados y más tristes que conozcan, y yo te diré cuánto conocen de quién. De Cristo. ¿Por qué? Porque conocen a un Cristo que no tiene el poder para redimirlos del pecado, de amargura, de falta de contentamiento, porque no han visto lo que veíamos, están siguiendo una sabiduría que no proviene de lo que, de lo alto, y ha generado, y tal vez tú hoy en esta vida, tú puedes tener mucho tiempo en el cristianismo con un corazón amargado, con un corazón lleno de no contentamiento, y quiero darte esperanza, y esa esperanza se encuentra en Cristo, porque a la medida que tú conoces más a Cristo, te deleitas más en Él, que tú te haces ver que Dios todo esto lo está poniendo en un propósito. Versículo 10, Efesios 1:10. ¿Cuál es ese propósito? Y noten esto es la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo es gente que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz en una sola persona, en un solo propósito, al alabar y honrar a una sola persona que es Cristo Jesús. De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué la gente viene a la iglesia? Porque no tiene que hacer otra cosa. ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Porque la gente encuentra deleite y tiene otras prioridades. Pero aquellos que están asombrados, disfrutan cada día su gracia salvadora en la eternidad pasada, salvadora que los está perdonando, redimiendo, caminando en madurez y admirando más a Cristo. Y en esa gracia futura que veremos un día en Cristo, hoy estamos siendo reunidos ¿en quién? En Cristo. De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. La iglesia es una reunión de personas que se reúnen en un solo nombre, con una sola agenda, con el propósito de disfrutar y conocer más ¿a quién? A Cristo. Los que no se reúnen, ciertamente, están encontrando placer, deleite, ¿fuera de quién? De Cristo. Hermano, hermana, es que no es de que tú y yo tengamos cosas más importantes. ¿Qué cosa puede haber más importante de disfrutar y conocer y deleitarme con otros en Cristo? ¿Qué cosa más puede haber? Mira, hermano, tú y yo dejamos de deleitarnos en Dios cuando dejamos de verle a quién. Ustedes conocen Romanos capítulo número 3, ¿no es cierto? Versículo 23. Vamos allá. Romanos capítulo número 3 y 23. Y quiero que veas esto. Romanos capítulo 3, 23. Nota esto. Es un texto que muchas veces lo hemos parafraseado de memoria y lo hemos dicho. Pero cuando pecamos, nosotros estamos abandonándonos y separándonos ¿de quién? De Cristo. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos ¿de quién? De Cristo. ¿Qué estamos haciendo con esa gracia? Estamos diciendo: yo no quiero ¿qué? Tu gracia. Yo no quiero tus bendiciones. Yo no quiero tu perdón. Yo no quiero tu redención. Yo necesito la intervención de Dios para que Dios me dé ¿qué? Una mente nueva, cambie mi sabiduría de este mundo, transforme mi corazón que se ha llenado de amargura, de falta de contentamiento, porque yo estoy separado ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Nos reunió todos aquellos, todas las cosas, reunirlas ¿en quién? En Cristo Jesús. Qué maravilloso es el día de hoy, que podemos reunirnos en un solo nombre. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿No es esto gracia? Lo que tú y yo echamos a perder, ¿Cristo qué hace? Lo reconcilia. ¿Qué es lo único que puede reconciliar? ¿Por qué estamos separados tú y yo ¿por qué es lo que me separa de mi esposo? Cuando me voy a dormir al sillón, cuando no llego a la casa, cuando le contesto mal. ¿Qué es lo que me separa cuando yo no quiero y no pongo atención a mi hijo? Cuando yo no pongo atención a lo que mi padre me dice. ¿Es qué? Es mi pecado. ¿Me destituye de quién? De Dios. Porque yo quiero vivir de acuerdo a mi ¿qué? Sabiduría. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Reúne todas las cosas. ¿Sabes qué es lo único que puede unir a tu matrimonio? ¿Qué es? Cristo. ¿Y sabes qué es lo que puede dividir a tu matrimonio? Todo lo que no sea quién. Cristo. Tú conoces hoy la fórmula para destruir tu matrimonio, para destruir la vida de tu hijo, para destruir tu vida. Deja a Cristo. Y sin Cristo, tu vida habrá amargura, habrá rencor. Pero si Cristo es nuestro deleite, si Cristo es nuestra satisfacción, si veo a Cristo, Cristo ha propuesto reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Vamos a concluir.
y regresamos a Efesios, capítulo número 1, versículo número 10. De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? En la tierra. ¿Qué es imposible para Dios? Dice el Señor Jesucristo, lo que es imposible para los hombres, todo le es posible ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque su gracia incrementa ¿qué? Cada día. Y cuando uno conoce más a Cristo, se deleita más en Cristo, uno dice, de veras, wow, la gracia de Dios es que abundante. Versículo número 11, en Él, nuevamente en Cristo, asimismo tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas, Él permite todas las cosas, buenas y malas desde tu perspectiva subjetiva. Dios tiene una sola agenda, versículo número 10, reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. La separación, los problemas que hay en mi vida a causa de mi pecado, Dios lo ha hecho para que Él nuevamente me reúna y me reconcilie ¿con quién? Con Cristo. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no llegaste aquí porque es la iglesia que más cerca te queda. Tú llegaste aquí, sea por alguna necesidad, para que tú veas, contemples y disfrutes la gracia abundante que se encuentra ¿en quién? En Cristo. ¿Con qué propósito? Versículo número 12. A fin de que seamos, nuevamente, la misma idea del versículo número 6. 6 y 6 son 12. Del 6, para alabanza de su gloria. Y versículo 12, a fin de que seamos oidores, no que. No olvides. La vida no se trata de ti. Ay, es que Dios no me ha bendecido. Pues ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Si quieres vivir para tu propia ¿qué? Para tu rey o tu reina de tu casa. Y solamente hay un rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para eso yo debo vivir. Para eso yo debo conocer y luchar y perseverar. Porque para eso Dios me creó, a fin de que sea para la alabanza de su gloria. Y esa gloria no sea una gloria frustrante. Pues sí, grande gozo, no disfruto. No, mira, es disfrutar el deleite del Señor, alabarle. Nosotros, los que primeramente esperábamos ¿en quién? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando para ponerte a estudiar? No sé. ¿Qué estás esperando para ponerte a leer la Biblia? No sé. ¿Qué estás esperando para hablarle de Cristo a tu hijo que se está perdiendo? No sé. ¿Qué estás esperando? Acabar de trabajar, acabar de pagar la deuda. ¿Espera a quién? A Cristo. Ya déjate de estarle echando la culpa a todos y busca y espera conocer y anhelar más a quién. Esto es lo que esperamos. Yo no estoy esperando que el tipo de cambio cambie. O no estoy esperando ciertamente que el gobierno venga a resolver los problemas. Yo estoy esperando en Cristo porque Cristo ha resuelto el problema más importante, mi pecado, en la cruz, y me ha dado abundante gracias para vivir. Si tú estás esperando cualquier otra cosa, te quedarás como la novia esperando que se case y nunca se va a casar. Y Cristo un día se casará con su iglesia preciosa. Y yo anhelo a Cristo. Y ese debe ser el deseo y el anhelo de nosotros, esperar en Cristo. Versículo 13, en Él, nuevamente, otra vez, Señor. Versículo 11 me dijiste, en Él asimismo tuviste herencia. En el 13 me dices, en Él. Pues todo se trata de ¿quién? De Él. ¿Qué no es lo que le decíamos en Colosenses 1:16? Fuimos creados para alabanza de su gloria. En Él fuimos predestinados. En Él, en Él, en Él, en Él. Mi familia debe de tener el apellido Cristo. Por eso la iglesia es ¿de quién? De Cristo. ¿Mi vida de quién es? Y si Dios me quita a mi hijo, a mi esposa, son de Él. Él sabe lo mejor. Mi dinero no me pertenece. Mi familia no me pertenece. Todo es de Cristo. En Él también vosotros, habiendo, y esto es muy importante, versículo 3. En Él también vosotros. Ahí está la clave. ¿Cómo vas a saber de Él?
¿Cómo vas a disfrutar si no lo escuchas? ¿Y dónde está todo eso? ¿En la palabra de qué? Subráyalo, por favor. ¿En la palabra de qué? De verdad. Aunque no sea tu Biblia, subráyalo. Ya para cuando el que llegue el otro ya sepa ahí, que se enfoca. En la palabra de verdad. Hazle un favor al que está ahí, al que viene detrás de ti. En él. ¿En la palabra de qué? De verdad. Hermanos, el libro de texto se llama La palabra de verdad, que es la Biblia. Deja de leer la palabra de verdad y te meterás en una serie de ¿qué? De mentiras. En la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de mi deleite, el evangelio de mi esperanza, el evangelio en el cual puedo reconciliarme con Cristo y habiendo creído en Él, Dios dice: yo cierro esto, la obra está cerrada porque el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días y el Espíritu Santo les recordará que un día nuevamente veremos a Cristo. Veremos a Cristo. Yo no necesito que alguien me esté muele, que me diga, lee tu Biblia, el devocional. No, yo lo que necesito es el Espíritu Santo. Que me diga: el Espíritu Santo estará contigo todos los días. Yo lo que necesito es leer la Biblia. Yo lo que necesito es dejar de estar leyendo otra cosa y disfrutar a Cristo. Concluimos. Que el Espíritu Santo es la promesa de Dios, las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día yo esté cara a cara con Él. De la posesión adquirida nuevamente. 11, 12, ¿con qué propósito? ¿Sabes qué vamos a hacer en el cielo? ¿Sabes lo que hace un creyente hoy? Lo que hizo ayer, lo que va a hacer mañana, toda su vida, en las buenas y en las malas, alaba a ¿quién? Diciendo: su gracia es suficiente, tu gracia es mayor que todo esto. ¿Y saben qué es lo que hace un no creyente? ¿Saben lo que hace un creyente que en su corazón está siguiendo la sabiduría terrenal, diabólica de este mundo? Amargura y falta de ¿qué? Contentamiento. Hermanos, alabemos al Señor. Vamos a orar, pongámonos en pie. Señor, gracias te damos porque tu vida en Cristo es la vida perfecta en la cual solamente hay deleite en ti. Señor, avívanos con tu palabra y tu Espíritu Santo para disfrutar, Señor, la vida que nos has dado en Cristo. Todo se encuentra en Cristo, todo se trata de Cristo. Todo, Señor, debemos buscarlo, hacerlo en ti. Y esperamos, Señor, un día ver a Cristo. Señor, no permitas que ninguno de nosotros sea engañado. Ninguno de nosotros se cree en raíces de amargura, Señor. Y Señor, si hay amargura en nuestro matrimonio, amargura en la crianza de nuestros hijos, amargura en nuestro trabajo, amargura, Señor, en la iglesia, en el servicio, perdónanos. Para empezar a pedir la sabiduría de lo alto, Señor, que la sabiduría de lo alto, Señor, trae paz, trae gozo, trae deleite. Señor, obra en nuestras vidas para que podamos comunicar una vida cristiana abundante de deleite en la persona de Cristo y no fuera de Cristo. A tu nombre alabamos, Señor. Bendito nombre. Amén.